Nos Ahí saludamos te ve. a todas y a todos. Este es el tercer encuentro que hacemos de Hablemos con Saber. El primero estuvo a cargo de Nati, cuando hicimos acción, por los derechos de la salud menstrual también. Seguimos el mes pasado con ya Hablemos con Saber oficializado, donde estuvimos hablando sobre VIH. Y en este caso nos toca un tema que nos interesa mucho a nosotros, HF. Es una de las líneas de acción en abogacía y también hace muchos años, que tiene que ver con el autotest de VIH. Así que lo vamos a escuchar a Miguel, que nos va a actualizar sobre el tema y nos va a explicar también para desarmarnos a todos aquellos que también nos interese el tema y tengamos consultas y dudas para realizar. Así que, Miguel, te cedo la palabra y agradecemos a todos y a todas por estar acá. Bien. Bueno, el anterior habíamos hablado de ITS y en este caso trajimos el Perfecto, tema dije de VIH, autotest. perdón. eh, y como le decía, en el anterior me tocó desde Múnich y eran como las 2 de la mañana, bastante dormido. Ahora voy a estar menos dormido, pero dormido como habitual. Eh, en realidad, déjeme poner el mute. Bien. Eh, a ver si podés vos poner el mute. Sí, estoy buscando, pero no encuentro. Creo que ahí ya se mutearon. Bien. Perdón, no me había dado cuenta. No, no hay problema. El problema es porque yo no me escucho bien yo. Eh, Les cuento, en realidad, el objetivo de estas charlas nace de una charla que da Natalia ya hace unos 2 o 3 meses atrás, en la cual nos empezamos a dar cuenta que era importante que todos aquellos que están en esta red de HF en Argentina, empezamos a compartir un poquito nuestras experiencias y nuestros saberes. Y esto también lleva a que necesitamos muchas veces esto llevarlo a un plano más horizontal. El objetivo en este caso, y les pido mis disculpas a lo mejor a los colegas médicos o bioquímicos, que vamos a hablar a lo mejor de algunos temas y a un nivel que para ellos puede ser un poco bajo, pero, y para otras personas a lo mejor se sienten que estamos hablando a un nivel un poquito más alto. El objetivo que tuve o que tengo es tratar de llegar a todos y por lo menos hacer entender, en este caso, por qué el autotest de VIH en Argentina había sido durante varios años un proyecto de incidencia política que habíamos tenido desde HF y que hoy lo tenemos a disposición. Y eso creo que es la importancia que entonces ahora tiene el autotest para quienes trabajamos en el tema de prevención. Voy a tratar de ver cómo... Ahí, voy a tener que pasarlo de acá, me parece. Bien, esta es una diapositiva que ya la mostré en otros momentos y que nos muestra desde en los años, terminando en el 2026, cómo fue creciendo el número de nuevos diagnósticos a través de cómo nosotros implementábamos el testeo. Fíjense que en la primera época era el testeo voluntario, aquellas personas que iban a testearse. Luego hubo un aumento pronunciado con estas acciones que fuimos también llevando desde HF hacia la comunidad en espacios abiertos, y que son importantes. Y estamos en esta última etapa, que según el gobierno nacional dice que faltan aproximadamente un 15% de personas de las que viven con VIH que lo sepan. Nosotros creemos que a lo mejor un poco más. Pero más allá de eso, siempre planteamos de que estos últimos momentos son los más difíciles y son los que tenemos que innovar en nuestras estrategias
para poder alcanzar a esta última etapa o a este último grupo, para alcanzar lo que ya conocemos todos como 95, 95, 95. Y ahora sí estamos hablando de este primer 95. Y para eso los llevo a recordar que empezamos a dejar de hablar de preservativo solo y empezamos a hablar de prevención combinada. Esto que es un menú en el cual se divide en una parte socioestructural, una parte biomédica y otra parte comportamental, y tiene que ver con todas las barreras que muchas veces hacen para que no podamos prevenir la infección de VIH, pero también, si ustedes la toman, también dejamos de poder prevenir otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, hoy nos vamos a quedar en el lado verde, que es el testeo, pero también vamos a hablar algo de qué nos puede servir en profilaxis, post-exposición o PEP, profilaxis pre-exposición o PrEP, y qué estamos pensando en el futuro cuando hablamos de test en ITS y sobre todo en autotest en ITS. Esta charla, el objetivo es que no tenga mucho más de 30 minutos o menos, con el objetivo de que podamos discutir entre nosotros y podamos sacarnos algunas dudas. Entonces, ¿por qué es importante el autotest y por qué nosotros vinimos haciendo incidencia política en Argentina, como lo venimos haciendo en toda Latinoamérica? Es porque desde el año 2016 ya existen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el cual nos plantea la necesidad de agregar el autotest como parte de la prevención combinada. Porque además sabemos que es seguro, que es preciso, que es efectivo, porque es el mismo test que utilizamos cuando hacemos nuestras acciones. Porque da algo que muchas veces nos olvidamos, pero es la autonomía de las personas. Y cuando nosotros en HF hablamos de trabajar enfocado en la persona, esto tiene que ver con todo esto. Que podemos llegar a poblaciones claves y a jóvenes que no estamos llegando, que desde ya que promueve la descentralización que estamos planteando desde hace mucho tiempo, ya que es necesario que todas las personas que vivan con VIH tengan acceso fácilmente a los efectores de salud, que esto va por lo menos a generar una demanda más de test de VIH, y esto nos va a ayudar a llegar a este último 15%, que se sabe que cualquier persona puede hacerse el test de VIH, o sea que el autotest lo puede hacer cualquiera y no necesariamente alguien que esté entrenado para hacer el test de VIH. Y por eso se llama autotest, porque a lo que estamos planteando es que la persona se realice el test y que esa misma persona lo pueda leer. Y se considera como parte de la prevención combinada. Estoy tratando de pasar, vamos acá de nuevo, porque veo que se trabó. Ahí está. Entonces, ¿qué tipos de pruebas de VIH conocemos actualmente? Las de ácido nucleico, las conocidas PCR, también la carga viral tiene que ver con esto de ácidos nucleicos. Tengamos en cuenta que, más allá de eso, tenemos la posibilidad, por ejemplo, en HF, de hacer el point of care de carga viral en nuestros pacientes y tener con un corte de 4.000 copias, llegar a un resultado en tan solo una hora y en un corte de 800 podríamos hacerlo, pero ahí necesitamos sacar sangre venosa para las personas y centrifugar. Las pruebas de anticuerpos, las conocidas, el ELISA, las pruebas rápidas que tenemos de tercera generación,
y estas que le puse ahí al lado de cuarta generación, que son las pruebas de antígeno, antígeno P24, más anticuerpos. Y la diferencia es que achicamos la ventana del diagnóstico. Cuando nos preguntan sobre la ventana del diagnóstico, las pruebas de anticuerpos aproximadamente de tercera generación tienen una ventana no más de 28 días, achicamos a menos de 15 a 20 días con las de cuarta generación. ¿Qué tipo de muestras podemos tener? Como podemos ver ahí, cuando hablamos de autotest, vamos a tener muestras de sangre digitales o muestras de saliva. En la actualidad, en lo que disponemos en Argentina, hoy solamente tenemos por muestras de sangre. Bien, acá para mostrarles los tipos de test que tenemos, el OraQuick, por un lado, el PanBio de Abbott, que es el que tenemos hoy en Argentina, o el CheckNow, que es el que lo damos nosotros en nuestros servicios. Y el planteo acá es, lo que se hace es pasar una muestra a través de una membrana que puede ser en forma vertical, puede ser en forma horizontal, y esa muestra va a tener, se va a chocar con antígenos o anticuerpos, según lo que estemos buscando, que ya están preseleccionados en esa membrana, y si nosotros tenemos el anticuerpo, va a reaccionar con ese antígeno y ahí van a aparecer esas líneas con las cuales vamos a poder leer si el resultado es positivo o negativo. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que en los casos de test rápido, lo que vamos a decir es que, porque tengamos en cuenta que los test rápidos que tenemos en Argentina hoy disponibles son de tercera generación, lo que vamos a poder decir es que la persona tiene anticuerpos y dio un resultado positivo con anticuerpos. Eso hasta ahí es lo que vamos a poder decir. Y esta es importante plantearlo porque es la entrada luego al sistema de salud, donde el diagnóstico lo vamos a hacer desde ya el médico. Tengamos en cuenta que todas estas dispositivos que tenemos al alcance de nuestra mano y que cada vez se van haciendo más fáciles para poder utilizar, ayudan a que el médico en su consultorio, conociendo al paciente y en un mano a mano, pueda llegar a hacer el diagnóstico. Con lo cual hablamos de screening y hablamos de diagnóstico. Screening es lo que estamos haciendo. Sigo con la próxima. Y acá es como para contarles un poquito de la historia. En el 2016, por primera vez, la Organización Mundial de la Salud nos empezó a contar y a decir de que los autotest de HIV eran seguros, que los autotest lo podían realizar las personas sin ningún conocimiento previo, que tenían que solamente adecuarse a lo que decía el prospecto, poder realizarlo y poder leerlo. Y a su vez, en el 2019 ya hubo unas actualizaciones sobre esto, recomendando más firmemente que el autotest se empiece a meter dentro de la prevención combinada y de acciones de salud. Cuando planteo esto, no planteo que el autotest viene para cambiar todo, sino que viene como un componente más de todas esas acciones que, como les conté en un principio, llamamos prevención combinada. No es una mejor que la otra, sino que todas se tienen que ver en un conjunto para que después, desde el punto de vista de quienes somos efectores de salud y llevamos adelante acciones, podamos ofrecerlas y para que las personas puedan tomar
aquellas que les son más convenientes. Y ahora me voy a parar solamente en un artículo que me pareció sumamente importante. Este es un artículo del 2020 que está en el BMC, es de libre acceso, lo pueden ver ahí. Esto, lo importante que tiene esto es que este metaanálisis, para quienes no están en el tema, es agarrar, buscar en toda la bibliografía, ver cuáles de todas esas publicaciones se pueden comparar y se pueden analizar. En este caso, el objetivo era analizar el autotest de HIV contra el testeo común hecho para poblaciones claves, y lo que se buscó o lo que se tomó después de agarrar más de 60.000 publicaciones, se quedaron con 10 publicaciones que eran publicaciones que habían sido aleatorizadas y que habían sido controladas, y esto le da mucha fuerza. O sea, aleatorizadas que no se habían puesto a decir a este sí, a este no, sino había llegado por azar. Y la parte controlada es que, por otro lado, se veía contra el control que era como se hacía normalmente. Esto tiene mucha fuerza para quienes nos interesa la investigación. Las revisiones sistemáticas son muy importantes y sobre todo los metaanálisis. Y ahora les voy a contar algunas cosas de este artículo que después lo pueden, si les interesa, acceder, ya que es gratuito. Fíjense cuando plantearon cuál era la vía de adquirir el autotest, cuál era la mejor manera o la manera que habían decidido adquirir el autotest. La principal vía había sido online y que la distribución sea por delivery. Mucho mejor que la contribución, o sea, la distribución entre pares o ir a buscar el autotest a un determinado lugar. Ahora es la frecuencia. Fíjense que el autotest aumentó la frecuencia de testeo de las personas contra las que iban a testearse normal o las que iban a lugares de testeo. Y esto fue muy importante. También la vinculación al sistema de salud, porque esto siempre es una discusión. Y en este metaanálisis lo único que se pudo observar en 10 trabajos controlados que solo en mujeres trabajadoras sexuales hubo una reducción en la vinculación del 10%. Esto quiere decir que se vinculaban más las que iban a los centros de testeos que las que se hicieron el autotest. Mientras que tanto en hombres que tienen sexo con hombres y personas trans no hubo diferencias significativas. Preservativo y autotest de VIH. Acá también pasó exactamente lo mismo. No se observó. Cuando yo hablo de no se observó es cuando agarramos todos los trabajos. En algunos se pudo observar un poco, en otros menos, pero bueno, cuando uno toma el total y lo hace como si fuera un solo trabajo, no hubo diferencias significativas entre aquellas personas que iban a centros de testeo o se testeaban como lo hacían normalmente, contra aquellos que utilizaron el autotest. Entonces, en el 2024, ahora en el Congreso de Múnich, la OMS presenta las guías consolidadas sobre los servicios diferenciados de pruebas del VIH, donde el autotest empieza a ser también importante y que ya lo venía haciendo desde el 2019, pero plantea de que es importante, y se acuerdan que por el artículo que yo les conté al principio, empezar a ofrecer el autotest a través de las redes sociales como manera de que las personas puedan alcanzar el autotest. Esto no quiere decir
que no pueda estar en una farmacia, que no, ya lo vamos a ver que muchas alternativas, pero que aparentemente las redes sociales podrían llegar a ser una muy buena alternativa para adquirir o llegar al autotest. También el autotest del VIH para apoyo, por ejemplo, de profilaxis post-exposición. Ejemplo, persona que tiene en una relación sexual un accidente, cuando digo un accidente se rompe el preservativo, es posible que haciendo un autotest de VIH ya evitemos que la persona vaya a buscar el PEP porque ambos tenían un autotest negativo, por ejemplo. O al revés, eh, se consolida mucho más fuerte para que el médico cuando recibe al paciente sabe que tuvo una relación sexual con una persona VIH positiva y tuvo un accidente o rompió el preservativo, se salió o no lo usó. Por el lado del PrEP, también tengamos en cuenta que tenemos o que estamos trabajando en mejorar la adherencia. Y ahí tiene que ver con que tenemos que trabajar en que la persona no tenga que costarle tanto hacer PrEP. Y esto quiero decir, no tenga que venir tantas veces al médico, no tenga que hacerse tantos controles en un lugar, sino que a lo mejor los pueda hacer en la casa. Cuando se habla hoy de PrEP, y sobre todo para mantener la adherencia a PrEP, se habla mucho de la telemedicina en PrEP, la derivación de medicamentos directamente hacia los pacientes, sin que tengan que venir al médico a verlo directamente, sino a través de una telemedicina, y entre ellos el autotest de VIH pasaría a ser otra posibilidad para que esa persona no se tenga que mover. Eh, quiero plantear que estas cuestiones son de las que se están estudiando en este momento y hay un par de artículos que van a salir pronto en el Lancet donde muestran las ventajas que tuvo el autotest de VIH para apoyar a aquellas personas en PrEP. No es un estudio hecho en Latinoamérica, sí es un estudio hecho una parte en Latinoamérica porque es en Brasil, pero no en toda Latinoamérica y sí fuerte en el sudeste asiático y en África. Y otras cuestiones que esto me parece interesante, ya tenemos el primer test, el autotest de hepatitis C, no hay todavía aquí en Argentina, pero se está evaluando para también poderlo poner en condiciones. Y se están viendo autotest, tanto de sífilis solo como de el duotest de sífilis y HIV, como el que conocemos y el que utilizamos nosotros. Cuando yo hablo entonces de test, estoy hablando de los mismos, no estoy hablando de algo diferente, sino que lo diferente es que en vez de que la persona tenga que ir a un lugar a que alguien le haga el test, la misma persona se lo puede realizar. Esa es la definición. La persona se lo realiza y lo lee. Porque allí tenemos variantes que en los primeros estudios se planteaban que hablaba de autotest observado y autotest no observado. Cuando hablamos de autotest, hablamos de alguien que tiene el test y se lo hace en él mismo y no tiene que nadie explicarle nada, sino que él se lo hace, él lo lee y él decide qué hacer. Y entonces ahí empiezan los modelos de atención. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que el autotest llegue a la gente y a qué personas nos parece que debería llegar? Y acá, alternativas. Uno es yendo a centros de salud, yendo a unos hospitales, a los centros de HF. Otro es a través de un trabajo comunitario. El tercero que vemos ahí es el que después le voy a mostrar, que sería el caso índice, el que se lo lleva a sus contactos sexuales a realizárselo, o el pedido digital online, o las máquinas expendedoras,
que hemos visto en varios congresos que ya están disponibles en varios lugares. Yo sé de Chile que tiene máquinas expendedoras disponibles, entonces uno directamente va a la máquina y saca el, el test, o a través de comunidades de fe en el cual lo puedan hacer, o a través de los lugares de trabajo, distribuirlo en lugares de trabajo. O sea, como verán, hay muchas alternativas o modelos de atención en el cual uno puede implementarlo. Esto sí creo que tiene que ver bien con la definición que podamos nosotros entender que, que tenemos que tomar definiciones desde lo que planteo como políticas de salud. El ejemplo de Brasil es que Brasil casi tiene todas estas alternativas. O sea, uno puede ir al hospital, tomar el autotest, lo puede distribuir a través de ONGs, lo pueden hacer, trabajar en caso índice, pueden comprarlo vía online, tienen máquinas expendedoras, trabajan con grupos de fe y en algunos trabajos también se distribuyen los autotest. Para no hacerles perder más tiempo, les cuento lo que vamos a plantear nosotros para arrancar en Autotest en HF, que va a ser tener un kit de prevención en el cual vamos a tener un autotest de VIH, información en flyers, preservativo y geles lubricantes. Y que a la persona que nosotros sea nuestro nuevo diagnóstico, al cual le vamos a llamar caso índice, y no pueda o no quiera que los contactos sexuales vengan a nuestro efector directamente a hacerse el test, poder darles estos kits de prevención y si luego de la persona tenga un resultado negativo o positivo, puedan venir al efector de salud de HF para así ahí a partir de eso tomar definiciones médicas que son propios del médico en su oficina y por lo tanto siempre planteo lo mismo. Una cuestión es acciones de salud pública, que son acciones hacia toda la población, y acciones individuales, que es la que lleva adelante el médico en su consultorio. Esto era lo que les quería contar para disparar. Yo veo que ya hubo un par de preguntas que creo que son importantes tomarlas y que sepan cómo, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que muchas gracias